Para celebrar el primer año de historias, decidimos traerles 6 capítulos especiales enfocados en las heridas primarias. Para estos 6 capítulos que vamos a iniciar el día de hoy, nos acompaña Paula Restrepo. Ella es psicóloga especialista en psicología clínica. Les damos la bienvenida oficialmente al primer año de historias. Exactamente el año pasado, el 15 de mayo, estábamos lanzando nuestro primer capítulo. Entonces estamos súper emocionados de traerles este segmento especial. Quisimos traerles algo diferente a lo que hemos hecho, enfocado siempre en las historias de las personas que ustedes han escuchado acá. Estamos súper felices, por fin se llegó la fecha, hemos trabajado como bastante en esto, entonces bueno, qué bueno que puedan disfrutar como bastante este contenido y vamos a hablar del tema de las heridas primarias, el primer capítulo introductorio que es este y los otros 5 capítulos enfocados en las heridas de infancia. Un saludito ese va para ti, para Paula, también para las personas que nos están viendo y escuchando en esta oportunidad. Estefa, me gustaría que nos contaras, con la bienvenida pues que ya hicimos, por qué elegimos a Paula para estar acompañándonos en estos 6 episodios. Quisimos traer a Paula porque ella ha sido la persona que ha estado acompañando a las 5 personas que ustedes van a ver aquí, las 5 historias que vamos a traer. Ella ha sido la psicóloga que ha estado en los procesos acompañando sus historias de vida, entonces me pareció súper acertado que pudiéramos compartir este espacio con ella. Adicional, bueno, yo llevo un proceso con Paula alrededor de unos 2 años, hemos estado y el tema con el que empecé con ella desde la primera sesión fue el tema de las heridas de infancia o las heridas primarias, que es lo que vamos a hablar en este segmento. Ha sido un proceso muy confrontativo, lloro muchísimo, me he dado cuenta de muchas cosas de mi historia personal, de mi forma de ser como adulta y también he conectado con muchas cosas desde mi niñez que yo dije, bueno, esto es un material tan rico, he tratado y he tocado temas tan profundos en mí que yo dije vamos a traerlos pues a esta herramienta que tenemos Norbe y yo, que es el podcast, como para que pueda llegar a muchísimas personas y como para que cualquiera que nos esté escuchando, si decide el día de mañana, bueno, entonces, ¿qué hago con esta herida? ¿Qué podemos hacer? Que aquí tenga un poquitico un abrebocas, como que tenga esa chispita y bueno, desde que a una sola persona le mueva el corazoncito, ya tenemos como todo el trabajo hecho. Entonces, bueno, saludemos a Paula. Hola, un saludito muy especial para todos, qué rico estar acá, gracias Estefa, gracias Norbey por esta invitación tan bonita. Yo estoy muy contenta porque realmente estos espacios me encantan y creo que es muy importante también con estos mensajes que estamos dando, con estos mensajes que vamos compartiendo, empezar a tocar corazones, como dices tú Estefa, me parece muy linda esa palabra, porque creo que la tarea en este momento con la sociedad, con la humanidad, es empezar a mover la información desde nuestra parte emocional y mental para disponernos a ser personas diferentes, a mover nuestra energía hacia una conexión a la vida distinta, ¿cierto? Entonces, gracias por este espacio. Vamos a compartir un concepto hoy muy bonito desde la psicología y desde los procesos emocionales que nos están invitando simple y sencillamente a ser conscientes. Cuando yo soy consciente de mí mismo, cuando yo soy consciente de qué he vivido en la vida, puedo hacerme cargo de esa vida y construir una realidad diferente. Paula, yo quiero que nos expliques qué es eso de las heridas primarias, porque pues yo me veo y yo no tengo ninguna herida por acá, pues más allá de los golpes que de pronto me pueda dar físicamente y que eso implique un moretón o que me salga sangre, yo heridas no tengo. ¿Qué es eso de las heridas primarias? Bueno, muy bien eso que dices porque es real. Muchas veces hablamos de esa palabra y la gente no comprende porque no vemos una herida física, ¿cierto? Realmente estamos acostumbrados a que esa palabra la asociamos al cuerpo. Realmente las heridas primarias o las heridas del alma o las heridas de la infancia, como las podemos escuchar, están asociadas realmente a procesos emocionales y psicológicos. Están asociadas a un asunto de nuestra mente, a un proceso inconsciente que evidentemente no lo vamos a ver en el cuerpo físico, ¿cierto? Entonces, como sabemos, o más bien les cuento, nosotros no solamente estamos conformados por este cuerpito físico, tenemos muchos otros cuerpos como son el emocional, el mental, el espiritual, y realmente esos cuerpos no los vamos a ver con estos ojos. Son, digamos, energías que están con nosotros, que se desarrollan con nosotros, pero no los vamos a ver de manera tangible. Entonces, poder hacer consciente
de que tenemos una mente, de que tenemos unos procesos emocionales y mentales dentro de nuestro propio cuerpo y de nuestro propio ser es supremamente importante, porque eso es lo que nos va a empezar a dar la oportunidad de sentirnos seres en completud, ¿cierto? Cuando nosotros estamos disociados y pensamos que solo somos cuerpo y no somos conscientes de nuestra mente y de todo lo que está pasando en nuestra mente, empezamos a tener fragmentación en nuestra mente, en nuestros procesos internos, y eso es lo que hace que después en nuestra adultez y en el desarrollo de nuestra vida empecemos a vivir situaciones muy dolorosas, situaciones donde la herida duele, porque cuando tú te cortas tu cuerpo físico duele, ¿cierto? Cuando te golpeas y te sacas el moretón, duele. Igualmente pasa en nuestra parte emocional y psicológica. Esas heridas que se dan duelen y realmente las vamos a ver materializadas en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones con el trabajo, con las personas, con el dinero, con la salud, con todas las áreas de nuestra vida. Tal vez vamos a poder identificar esas heridas. Entonces, ¿qué son las heridas? Son unas construcciones inconscientes a nivel emocional y mental que no vamos a ver con estos ojos, pero que sí existen dentro de nosotros. Y se van a dar en ese núcleo primario, por eso se llaman heridas primarias, se van a dar en esa relación con papá y con mamá. ¿Tenemos solamente una herida primaria o cuántas son? ¿Cómo hago para saberlas en el mundo espiritual, mental del que estamos hablando? Porque pues si lo ponemos o lo extrapolamos a un punto físico, pues diríamos como, bueno, o sea, una de mis heridas puede ser que me salió el moretón, entonces sería un tipo. El otro es que me sale sangrecita. El otro es que me fracturo también un hueso. Pero entonces eso en lo que ya hablamos al plano pues del que estamos hablando como psicológico, ¿cómo funciona? ¿Solamente existe una? No, hay muchas. Hay diferentes heridas y se van a dar. Eso me encanta cuando lo pones en el plano de lo físico porque es lo que podemos ver y sentir, identificar más fácil, ¿cierto? En la parte emocional también tenemos muchos tipos de heridas. Hay heridas de abandono, hay heridas de rechazo, que ya las vamos a ir tocando poco a poco y las vamos a ir viendo con las historias de las personas que vinieron o que van a compartir con nosotros este espacio. Y nos vamos a dar cuenta que nos podemos estructurar de diferentes formas, que nos podemos conectar a esas heridas de diferentes formas. ¿Desde dónde? Desde la experiencia que yo tenga con papá y mamá. ¿Listo? Entonces ya las vamos a ir desarrollando poco a poco. Paula, esas heridas se vinculan con algo, o sea, hay algo en la infancia desde lo que nazcan que de pronto nos puedas explicar. Claro, entonces estas heridas, como les explicaba ahorita, se dan en esas primeras etapas de vida, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de nuestra primera etapa, que es la infancia. La infancia realmente para todos es la etapa más vulnerable que tenemos, porque estamos indefensos, porque físicamente, cognitivamente no tenemos el desarrollo suficiente para hacerle frente a la vida y garantizar nuestra supervivencia. Entonces es la etapa más vulnerable donde necesitamos del contacto de unos adultos que respondan por nosotros, que nos acompañen en ese desarrollo y que garanticen nuestra supervivencia. Entonces estas heridas se van a dar a través de dos situaciones específicas que las llamamos como las mamás de las heridas, ¿sí? Que están literalmente relacionadas con el vínculo que tenemos con papá y mamá. El primer nutriente que necesita un ser humano cuando llega a la vida es el amor, es el vínculo, es el afecto, y eso lo recibimos de la madre. Entonces cuando mamá da a luz a ese bebé, ese primer contacto, esos primeros meses de vida, la lactancia, por ejemplo, cómo manejamos este alimento, es donde realmente se entra en la conexión con el vínculo, cómo es la expresión del amor y del afecto de esa madre con el niño. Cuando nosotros somos seres que recibimos afecto, que recibimos amor, que recibimos una buena alimentación de mamá, tanto a nivel emocional como físico, vamos a construir una sensación de sentirnos amados. Y el vínculo, ¿qué es lo que nos da? Raíz, el vínculo, que es lo que nos da la posibilidad de sentirnos que pertenecemos al mundo. Entonces el amor es el primer nutriente. El segundo nutriente, los límites, que es lo que nos aporta papá.
La presencia de papá en nuestra vida es supremamente importante porque el límite es lo que a mí me permite integrar la estructura, ser un ser estructurado en la vida, tener límites, enfrentarme a los desafíos de la vida con capacidad, con decisión, tomar decisiones frente a lo que yo voy a experimentar en la vida. Entonces esas dos primeras que son como la mamá y el papá de todas las otras heridas son supremamente importantes. Cómo recibo el amor y cómo recibo los límites. Y a partir de ahí, Estefa, se van a venir otras heridas que son el rechazo, el abandono, la injusticia, la traición, la humillación, que ya las vamos a ir desarrollando, ¿cierto? Listo, entonces cuéntanos un poquito qué es cada una, como hagamos un abrebocas, ya que ese es el capítulo introductorio de más o menos qué sería cada una para explicar y poner en contexto de qué se van a tratar las historias de los próximos 5 capítulos. Adicional a eso, Paula, y de que nos cuentes como algo de cada una, dentro de eso que nos vas a explicar, cuéntanos también, por favor, si esas heridas tienen un momento específico en el que aparecen, nacen o crecen o se desarrollan, y también cómo funciona ese tema. Total. Entonces, como les venía diciendo, estas heridas nacen en la infancia, por eso reciben ese nombre, ¿cierto? Las heridas de la infancia o las heridas primarias. Como les decía ahorita, todos en la etapa de nuestra infancia somos absolutamente vulnerables porque necesitamos el apoyo de otros para poder crecer y desarrollarnos, tanto a nivel físico como a nivel emocional y mental. Entonces, por eso van a nacer ahí, nacen en esa infancia, en esa primera etapa de vulnerabilidad. ¿Y cómo se hacen o cómo se construyen? Nacen o se construyen a partir de la relación y de las experiencias que el niño tenga con ese núcleo primario que lo está recibiendo. Entonces, vamos a mirar lo que les decía ahorita, el amor y los límites son la raíz. Si yo soy un niño o una niña que vengo a la vida en una familia donde no hay el suficiente amor, donde no hay la expresión del afecto y donde no hay límites, es decir, tengo una mamá desconectada de mí, tengo un papá ausente que no está presente en mi proceso, entonces yo voy a crecer con esos dos vacíos, voy a crecer en ausencia de esos dos nutrientes, que finalmente van a ser como la raíz o la camita donde se van a crear las otras heridas. Entonces hablamos que la primera herida que podemos identificar en los seres humanos a partir de eso es la herida del rechazo. La herida del rechazo es una herida que se construye en los primeritos meses, incluso en el mismo vientre, en esos primeros meses de gestación, cuando yo estoy llegando al mundo y tengo una mamá, tengo un papá que de repente tienen mucho miedo, tienen mucho susto de esa paternidad, de esa maternidad, porque tal vez no se lo esperaban. Entonces aquí voy a hacer una salvedad. El rechazo, como su palabra lo indica, tiene que ver con repeler algo, ¿cierto? Como no lo quiero. Muchas veces esa herida no se da literalmente por eso, porque puede que esa mamá siquiera, o sea, se da cuenta que está embarazada y dice, ay, qué rico, no me lo esperaba, pero estoy feliz. Pero en el momento, en el instante que ella se da cuenta que está esperando un bebé y no estaba dentro de sus planes, genera miedo. Y esa emoción de miedo la puede leer el bebé como rechazo. Como que, ay, entonces no voy a ser bienvenido a este lugar porque mi mamá tiene miedo. Entonces es importante que hagamos esta salvedad porque muchas veces leemos con literalidad esas palabras, ¿cierto? Y en los procesos emocionales e inconscientes no existe la literalidad, existe el simbolismo, ¿sí? La mente humana es simbólica. Entonces creo que es muy importante que empecemos por eso. Esa herida de rechazo se genera en esos primeros meses, incluso de gestación, durante todo ese proceso en el que yo estoy en barriguita de mamá, cómo mamá está viviendo su proceso, cómo mamá se está sintiendo frente a esa maternidad, cómo está percibiendo la vida desde ese nuevo o ese cambio que está generando en ella como un embarazo, ¿cierto? Ahí podríamos decir que en esos primeros meses en los cuales el niño aún no ha nacido, que está dentro del vientre de la madre, es como si la madre fuese la persona que le empieza a transmitir todas las emociones al niño. Exactamente, en la herida de rechazo vamos a tener una vinculación muy grande con la madre, ¿cierto? Es esa madre, obviamente, al tener literal un vínculo, porque ahí sí hay un vínculo físico, porque estamos unidos a mamá a través del cordón umbilical, en esa conexión y en esa relación de 9 meses,
obviamente se van a transmitir no solamente los nutrientes y todo el material genético para que ese bebé se desarrolle y crezca, sino toda la información emocional. Todo. Por eso les digo, si mamá tiene miedo, posiblemente ese bebé, como lo está leyendo, pues no soy bienvenido, porque si ella tiene miedo de mí, es porque tal vez le puedo hacer daño, ¿cierto? Paula, y listo, yo nací, mi mamá tuvo miedo, entonces de adulto, ¿qué pasa precisamente con esta herida? Bueno, entonces nazco, empiezo a tener mi desarrollo, empiezo a tener mi crecimiento. Y en la primera infancia vamos a identificar los niños con rechazo como niños muy tímidos también. Es una característica de la infancia. Pero en la adultez la vamos a manifestar como personas que les cuesta vincularse. Son personas que huyen todo el tiempo del contacto con el otro. Entonces pueden ser personas que se pongan una máscara, y lo vamos a conocer así, como la máscara del huidizo, ¿sí? Son personas que todo el tiempo se están escondiendo, huyendo, no vinculando, y lo viven como una máscara en su personalidad. Bueno, explícanos eso de la máscara, porque ya aquí me empecé como a perder otra vez. O sea, iba muy bien con las cosas, pero ¿en qué momento yo me pongo una máscara y ¿por qué máscara? O sea, si pues uno sigue siendo como una persona normal y uno va como creciendo y relacionándose con el mundo de acuerdo como a lo que va viviendo y no tiene ninguna máscara, o al menos físicamente yo no veo ninguna máscara Total. ahí. Norberto, cuando tú te caes y sale el morado, ¿tú qué haces? Pues ya el morado lo miro y lo toco a ver si me duele. Ajá, y si Pero te duele, cuando... ¿qué haces? No lo vuelvo a tocar. Muy bien. Es eso. ¿Qué son las máscaras? Las máscaras son una manera, son una forma de tapar el dolor, ¿cierto? Cuando tú te golpeas, cuando tú tienes una heridita, pues no te la tocas para que no te duela mucho, para que sane rápido, ¿cierto? Lo mismo pasa a nivel emocional y mental. Cuando tenemos una herida, esa herida, como me duele en la infancia y en esa infancia soy vulnerable y no tengo las herramientas para sanármela, entonces yo me la dejo quietecita y no la vuelvo a tocar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mente, en una estrategia de supervivencia, muy amorosamente nos hace el favor de decirnos, bueno, esto le está doliendo, venga, yo le ayudo para que usted no lo vuelva a ver, no se lastime, y entonces lo vamos a poner a un ladito. Y la máscara es una manera, literalmente como su palabra lo indica, de enmascarar. O sea, tapo el dolor, tapo ese malestar que me está generando esa herida y lo empiezo a vivir en mi vida como una manera de supervivencia, de que no me duela tanto. Entonces esas son las máscaras que utiliza la mente como una manera de sobrevivir a esa herida que tengo, ¿sí? Entonces, de esta primera herida, el rechazo, tenemos que es la máscara del huidizo. Es una persona que en su adultez huye. Pasemos a la segunda herida. Bueno, la segunda herida que vamos a identificar en este proceso de infancia es la herida del abandono, ¿sí? Esta herida del abandono se da en los primeros años de vida. O sea, yo aquí voy a recalcar mucho esto porque es que todas se dan en los primeros años de vida. Unos muy desde la gestación, otros en esos primeros 2-3 años, otras hasta los 5-6 años aproximadamente, pero siempre vamos a estar en ese rango de los 0 a los 7 años. Entonces, esta segunda herida es la de abandono, que también la vamos a experimentar con estos padres. ¿Y en qué consiste? Es percibirnos solos, es una sensación de no tener el respaldo, de no tener la compañía, de no sentirme asistido y respaldado por ese adulto o por esa figura representativa que en este caso son los padres. Es sentir una sensación de soledad, ¿sí? La máscara entonces que vamos a conectar en ese abandono es la máscara del dependiente. Cuando ese niño se siente tan solito, le toca ir solito de pronto al colegio o lo dejan en el colegio esperando y la mamá nunca aparece por él o el papá, ese niño siente como que, ay, yo estoy muy solo en la vida o no soy lo suficientemente bueno como para que se hagan cargo de mí. Esa herida de abandono o también se puede generar cuando papá y mamá no están, ¿cierto? Literalmente, o trabajan demasiado, o papá y mamá se van literalmente, o papá y mamá fallecen, o uno de los dos, y ese niño empieza a rodar por las casitas de todos los familiares y tal vez nadie se hace cargo de él. O literalmente cuando son entregados en adopción también hay un abandono, ¿cierto? Entonces puede ser desde esa literalidad de ya no están y me entregaron o se murieron, o realmente mis papás están muy ausentes. Ahí se genera esa herida de abandono.
Y la máscara que la persona va a generar ahí para autoprotegerse es la máscara del dependiente. Entonces, esa persona va a estar todo el tiempo muy pegadita de las personas que lo rodean o de sus círculos sociales o de su parte laboral o de su pareja, como una manera de garantizar que ese dolor no se vuelva a manifestar, ese dolor de sentirse tan solo, ¿cierto? Paula, me surge una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una familia donde hay dos hermanitos y de pronto pues pasa lo que tú estás diciendo, como que uno de los padres deja de estar y porque a futuro uno de los niños reacciona frente a las mismas situaciones de una manera y el otro de otras, como si fuesen por caminos diferentes? Muy bien, aquí quiero hacer una claridad y lo hemos hablado con Estefa también en los espacios terapéuticos, que es muy bonito porque cada ser es único. Cada ser es único y la psique humana es única. Cada ser tiene una manera de vivir sus experiencias emocionales, psicológicas y mentales de una manera particular. Entonces, ¿de qué depende? De tu percepción. Entonces, esto va a depender de cómo el niño entra a percibir y a leer esa experiencia, ¿cierto? Para un niño, para dos niños que son abandonados de la misma manera, tal vez un niño va a percibir el evento de una manera y el otro de otra, y por lo tanto de esa misma experiencia van a tener una herida distinta, ¿sí? Entonces todo depende de la capacidad cognitiva que tenga el niño, de su aparato perceptual y también de sus capacidades resilientes, porque hay personas que son más resilientes, es decir, se reponen mucho más fácil frente a una situación traumática o difícil que otros. Entonces va a depender de todo eso, ¿sí? Las situaciones afuera pueden ser las mismas, pero tus reacciones van a ser únicas. Aquí los tres podemos reaccionar de diferente manera frente a un mismo evento, de acuerdo a digamos, a la formación de nuestra mente, a nuestras habilidades emocionales y a nuestras capacidades resilientes. Pasemos entonces a la tercera herida, que es la herida de humillación. La herida de humillación es una herida bastante fuerte, que también obviamente se forma en la infancia, en esos, digamos que esto ya es una etapa un poquito más grandecitos, como entre los 3 y 4 años de edad, donde el niño ya tiene un poquito más de conciencia porque ya está observando ese entorno y tiene un poquito más de capacidad de reaccionar frente a las situaciones que le pasan. Esta herida de humillación está muy asociada a los comentarios que sus personas cuidadoras o sus padres o ese entorno familiar que lo rodea hacen sobre sus comportamientos. Entonces tenemos de pronto padres muy exigentes que le dicen todo el tiempo: tienes que ser muy ordenado, tienes que ser muy aseado, cochino, o hacen apreciaciones muy negativas y muy dolorosas frente a los comportamientos de los niños. Entonces eso se convierte en una experiencia abusadora, ¿cierto? Cuando ese adulto abusa también de esa autoridad y todo el tiempo está haciendo comentarios denigrantes, negativos, muy negativos del desempeño del niño en su conducta cotidiana. Entonces, esa experiencia que el niño va teniendo ahí, esa lectura que él va haciendo de esos comentarios, es de sentirse menos. Entonces estos niños empiezan a tener una conducta muy apagadita, de no sentirse buenos, de sentirse sucios, de no ser adecuados. Entonces esa sensación de no ser adecuado en la vida me va creando una sensación de minimización. Y esa máscara en la adultez la vamos a vivir de una manera también muy dolorosa, porque la conocemos como el masoquista, ¿cierto? Son personas que todo el tiempo se están autoinfringiendo dolor como una manera de castigarse porque sienten que no hacen las cosas de manera adecuada, ¿cierto? Y esta persona masoquista no quiere decir que literalmente coge un látigo y se da látigos en la espalda. O sea, uno puede ser masoquista de muchas formas e incluso inconscientemente es muy doloroso, porque es como que tú buscas ese dolor y necesitas estar aferrado a ese dolor. Es lo que he entendido de las máscaras. Y nos cuentas un poquito más de esto. Claro, no es necesariamente pues que nos castiguemos o nos autolaceremos, pero a veces sí pasa. Sí, a veces sí pasa y encontramos personas que se lastiman, que se hacen cutting, por ejemplo. Encontramos adolescentes y adultos que encuentran placer en lastimar su cuerpo, placer como una manera de liberar el dolor, ¿cierto? Esa es una forma literal.
Y la otra forma es una forma más emocional, más psicológica, más cognitiva a través del pensamiento, que son personas que tienen palabras autocastigadoras y autocríticas muy elevadas, ¿cierto? Entonces entran en esas miradas, yo no soy tan importante, o yo no soy lo suficientemente buena, o esto no me quedó bien. Nunca encuentran algo que les quede bien, ¿cierto? Entonces buscan generar esa sensación de malestar, esa sensación de dolor, porque desarrollan ahí un esquema mental muy interesante que es el perfeccionismo, por ejemplo. Los estándares inalcanzables, otro esquema mental que se desarrolla a través de una herida de humillación. O sea, son personas que nunca van a alcanzar un lugar, nunca van a alcanzar una meta lo suficientemente satisfactoria para ellos, porque el límite para ellos no existe, o sea, es el estándar altísimo. Eso los hace ser personas muy exigentes, muy autocastigadoras, desde el pensamiento y desde las acciones con ellos mismos. Bueno, Paula, cuéntanos cuál es la cuarta herida de la cual vamos a hablar en estos episodios que vamos a grabar, para que nos haga esa pequeña introducción en este momento, tanto de la herida como de la máscara de la cual vamos a hablar en ese episodio. Listo, Norbey. Antes de pasar a eso, también quiero aclarar algo con la herida de humillación, que creo que es muy importante. Además de ese autocastigo que generan las personas en la herida de masoquismo, en la máscara, perdón, de masoquismo, son personas que también buscan otras personas que los castiguen. ¿Sí? Que los castiguen con el amor, que los castiguen con el afecto, con la palabra, con la exigencia. Entonces pueden encontrar parejas muy exigentes, jefes muy exigentes, equipos de trabajo muy exigentes que los pongan en un estado como de sufrimiento. Entonces eso también era muy importante, porque eso también nos da paso entonces a lo que tú nos estás diciendo. Mira cómo se va desarrollando ese proceso de las heridas, y la herida de traición va muy hermanita de la herida de humillación, porque cuando yo me siento muy humillado, soy un niño humillado, también siento que ese adulto me está traicionando, porque yo estaba poniendo todas mis expectativas y tenía toda la necesidad de que tu adulto, al que yo amo de manera incondicional, me diera todo el respaldo, y no me lo estás dando y me estás traicionando. Entonces literalmente la palabra de traición significa eso, cuando el niño no se siente amado, no se siente importante para el otro, ¿sí? Cuando ese otro, que es ese ser que yo tengo en el pedestal, porque en nuestra infancia nuestros padres se vuelven los héroes, o esas personas que nos cuidan se vuelven héroes para nosotros, y ese héroe no cumple la expectativa que yo tenía sobre él, ¿cierto? Entonces, esa herida de traición, tengo un padre o una madre o un cuidador que no me da el suficiente amor, que no me da la suficiente atención, y que no me retroalimenta de una manera positiva. Entonces, esa herida de traición es muy dolorosa, porque es literalmente el corazón partido. Es cuando al niño le parten el corazón. Es cuando ese niño dice, pero ¿por qué esta persona me lastima cuando yo la amo tanto y cuando yo daría la vida por ese ser, y esta persona me responde de una manera tan negativa? El niño no se siente importante para ese ser. Esa herida de traición entonces trae como consecuencia una máscara de controlador. En la adultez, estas personas ya se comportan como seres muy controladores que necesitan tener la supervisión de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque hay una emoción ahí importante, y es la desconfianza. Un ser que tiene la herida de traición no confía. No confía porque va a pensar, tiene pensamientos todo el tiempo de que el otro en algún momento me va a hacer la jugada, en algún momento me va a enterrar el puñal, en algún momento va a hacer algo en contra mía. Entonces son seres que no se entregan por completo. Les cuesta un montón entregar su amor, su afecto, su territorio. Son personas supremamente territoriales. Entonces ponen demasiados límites porque todo el tiempo tienen miedo a ser traicionados, ¿cierto? Entonces necesitan el control de todo, supervisarlo todo, mirarlo todo, tener el control de todo, para garantizar que así nadie me traicione, ¿sí? Lo que hablábamos de la herida, para que no me duela, me pongo la máscara. Listo, y hablemos entonces de la última herida, que es la herida de justicia. Cuéntanos entonces un poquito cómo es. Bueno, esa herida de injusticia está ya desarrollada como en la última etapa de la infancia, más o menos entre los 5 o 7 años. Y o sea, si se creía que se iba a salvar, pues no. No se salvó. No te salvaste, ¿cierto? O sea, terminando, ojo, aquí un dato importante. El inconsciente se estructura de los 0 a los 7 años.
Es decir, nosotros a los 7 años ya tenemos el rayón listo. Ya tenemos el inconsciente estructurado con toda la información, con todos los traumas, con todo nuestro sistema de creencias, con toda esa situación que vivimos en casa. Eso ya nos generó la construcción del inconsciente. De los 8 años en adelante, ¿qué hace el ser humano? Irse a la afuera a validar su sistema de creencias, sus heridas, sus traumas, sus dolores, y simplemente lo que hacemos de los 8 en adelante es reforzarlos y crear una personalidad que de alguna manera está sustentada en esos primeros 7 años, que me hace tener una forma de ser. La personalidad es una máscara, si se dan cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la tarea? Cuando yo digo, yo soy así, así soy, y de malas, ¿cierto? Es una manera de sostener esa información que se me dio en esos primeros años de vida y no querer cambiarla, porque la mente no quiere cambiar en esencia. O sea, la intención de la mente no es cambiar, la intención de la mente es sobrevivir. Y para eso sostenemos toda esa información, ¿cierto? Entonces, esta idea de injusticia, en esos ultimitos años, terminando esa consolidación del inconsciente, ¿qué es lo que pasa? Es una sensación del niño en esa relación con el padre, con la madre, porque en este caso pues se da pues dice la teoría, que las heridas se van dando con ciertos personajes, se van dando con el padre o con la madre, pero les voy a decir que en la experiencia clínica que yo tengo, con todo el respeto de la teoría, puedo evidenciar cómo esas heridas se dan con el uno o con el otro, ¿sí? Yo puedo tener una herida de rechazo con papá cuando se supone que es con mamá, ¿cierto? O sea, la psique humana, como lo decíamos ahorita, va a responder de acuerdo a la experiencia que va teniendo ese niño y la lectura que hace de esa experiencia. Entonces, en estos ultimitos años de la etapa de la infancia, vemos como los padres, en este caso con los niños, se comportan de una manera muy exigente. Son padres muy castigadores, que tienen unos límites muy inflexibles, se van al exceso y les exigen demasiado a los niños en el cumplimiento de ciertas normas o simplemente en las expectativas que los padres tienen sobre los niños. Entonces, estos castigos que el niño va leyendo como injustos, porque él dice, ¿yo qué estoy haciendo para recibir tanto castigo o para recibir estas miradas o estas retroalimentaciones tan negativas de mis padres? El niño va construyendo con esos padres una separación emocional, una separación en el vínculo. Entonces es un niño que también empieza a tener mucha rabia, es un niño que se llena de mucho rencor, porque generalmente el niño frente al adulto pues tiene una diferencia significativa, ¿cierto? Inmediatamente en la estatura se ve, ¿cierto? Hay una diferencia importante y obviamente en el manejo del poder y el control también. Cuando el niño siente que no se puede defender, que su palabra no es escuchada, va generando muchas emociones negativas dentro de él, como rencor, resentimiento, dolor, rabia y esa sensación de injusticia. También esta herida la podemos ver muy marcada cuando tenemos padres que son los más prometedores de la vida, pero nunca cumplen, ¿sí? Entonces son papás que todo el tiempo te dicen, si haces esto, yo te doy esto. Si haces lo otro, yo te recompenso con esto. Entonces, además hay una transacción del afecto ahí, porque es como un chantaje emocional que también se le hace al niño. Cuando un padre le promete algo al hijo o a la hija, es muy importante que lo cumpla para que ese niño o esa niña empiecen a tener confianza y credibilidad en ese adulto que los está acompañando en el desarrollo de la norma, de la autoridad, de la manera de relacionarse con los demás, ¿cierto? Es muy importante eso. ¿Y qué pasa con ese niño que empieza a observar ese comportamiento en papá? Empieza a desconfiar de ese padre y siente que esa conducta del padre es completamente injusta con él, ¿cierto? Pasa mucho en los padres separados, lo hemos conversado también, cuando estos padres se separan en esa primera infancia del niño y no tienen una buena relación en ese proceso de divorcio o separación, no hay acuerdos claros, no hay una sanación del proceso de separación como pareja, siendo adultos, los niños quedan en la mitad de ese dolor, de ese trauma, ¿sí? Y para el niño es muy doloroso tener a sus padres separados, y cuando los padres empiezan a chutarse el muchachito, que un día tú, otro día yo, un fin de semana tú, otro yo, y no se cumplen las promesas y los acuerdos
que se tienen en ese proceso de divorcio o separación respecto a los hijos, eso también genera mucho dolor en los niños, generando una herida de injusticia. Entonces creo que es muy importante reconocer cómo se va formando esa herida durante todo ese proceso. Esta herida genera en las personas, ya cuando estamos adultas, como venimos hablando de las máscaras, una máscara de rigidez. Las personas que viven la herida de injusticia en su infancia se empiezan a comportar como personas supremamente estructuradas o rígidas, ¿cierto? Muy inflexibles, que todo lo miden desde el parámetro más pequeñito, que todo el tiempo están teniendo, además de control, una inflexibilidad frente a las situaciones y frente a las experiencias de vida, ¿cierto? Sus comportamientos, incluso su posición física, es muy inflexible, ¿cierto? Son personas de corporalidades muy duras, muy fuertes, de mandíbulas muy tensas. Tienden a sufrir también problemas osteomusculares, de tendinitis, tensiones en alguna parte del cuerpo, porque tienden a estar todo el tiempo muy comprimidos, muy estructurados, que no se pueden salir. Son muy exigentes también con el otro. Es una manera como de garantizar de que todo va a salir tan bien, que nadie va a observar ninguna injusticia en ese proceso o en ese actuar de esa persona. Entonces miren qué tan difícil a veces se va volviendo la vida de los adultos, y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que podemos identificar ciertas conductas, ciertos comportamientos, y aquí voy a hacer una salvedad. Nosotros los humanos no vamos a decir que tenemos una sola herida. Podemos tener un poquito de todas, algunas más protagonistas que otras, pero ese proceso humano puede estar atravesado y puede estar marcado por algunas características de esas heridas, dependiendo cómo yo me haya relacionado y haya vivido con ese núcleo primario, con esos padres o esas figuras cuidadoras, ¿cierto? Entonces las heridas, pues de alguna manera es una tarea importante que necesitamos observar, que necesitamos reconocer, porque creamos o no creamos, hacen parte de nuestra psique. Paula, si alguien que nos está escuchando se siente identificado y de pronto dijo, alguna de estas heridas me cae en mi proceso personal, pero decide no hacer nada con esto, ¿qué consecuencias hay como para una persona adulta cuando decide ignorar como esta parte y seguir como con su máscara? ¿Qué pasa en este proceso, en su proceso de vida? Bueno, yo creo que eso, voy a decir una cosa con mucho respeto y mucho amor, eso sería muy grave, ¿cierto? Que lo identifiquemos, porque a veces desde la ignorancia y desde la inconsciencia, pues obviamente la vivimos, pero que yo la identifique y decida no hacer nada, me parece un proceso un poquito irresponsable conmigo mismo y una falta de amor propio conmigo mismo. Darme cuenta que tengo un moretón, que tengo una cortadita que me sangra, y no querer hacer nada por sanarla, ¿cierto? Entonces como un primer llamadito. Pero ¿qué puede pasar cuando hay alguien que asume esa decisión o que quiere tomar esa decisión porque le da miedo? Porque pueden pasar pues muchas cosas ahí. Pueden tener miedo porque realmente no es fácil. Identificar es un primer paso, pero trabajar y hacer el tratamiento es otro proceso bien interesante y que puede ser muy doloroso. ¿Qué puede pasar? Simplemente, Estefa, yo creo que ahí a lo que nos estamos llevando es a hacer la repetición y a condenarnos de alguna manera a vivir esos mismos patrones de sufrimiento que ya venimos identificando, ¿cierto? Entonces, si yo soy una persona que tengo la máscara del control porque viví una herida de traición, entonces voy desconfiando del mundo entero, voy teniendo la necesidad de tener el control de todo el mundo, convirtiéndome en una persona completamente compleja, difícil de llevar, de difícil acceso en mis procesos emocionales, incluso conversacionales, porque a veces la persona que tiene esta herida o esta máscara pone muchos límites, muchas barreras, entonces los procesos de comunicación no fluyen fácilmente con esa persona. Si yo me doy cuenta de eso y no quiero hacer nada, ¿a qué me estoy llevando? A hacer un bucle. Se llama a nivel psicológico los bucles de dolor inconsciente. Esto me va a llevar a la repetición constante de las mismas conductas. Y es como muy normal cuando pasa esto que se le escucha decir a la persona, por ejemplo, en el ejemplo que estás poniendo de la herida de traición, es que a mí todos me traicionan, es que a mí cualquier novio, todos se van con otra, entonces siempre empiezo a reflejar eso en el otro. Entonces, ven, el problema sí es que
todos tus novios te traicionan o es que hay algo de traición que quizás no has llegado a ese punto de inflexión lo suficientemente fuerte para decir, tengo que enfrentarlo. Exacto. Entonces mira que es una manera muy interesante que tiene la mente. Se llama mecanismo de proyección. Yo lo pongo en el otro para no reconocerlo en mí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no aceptar eso? Me voy y me sumerjo en caminar en círculos hasta que voy haciendo un hueco en la tierra y me voy enterrando. Entonces empezamos a tener una construcción mental de que la vida es muy difícil, de que los otros son muy difíciles, de que la gente es traicionera, es mentirosa, de que vivir en este planeta y en esta vida es muy duro. Eso no es verdad. Eso es una construcción mental que se da a través de nuestra percepción por esos esquemas de dolor, por esas heridas inconscientes que no han sido sanadas. Entonces la consecuencia de no querer asumir mis heridas es querer seguir viviendo una vida maluca, una vida llena de sufrimiento, repitiendo patrones de dolor, ¿cierto? Porque siempre le va a pasar lo mismo. Acuérdense, mi vida cómo se dirige o cómo se desenvuelve. Mi vida se desenvuelve a la luz de mi estructura psíquica. Yo tengo en mi vida todo lo que corresponde a través de mis esquemas. Yo tengo abundancia, tengo pobreza, tengo amor, tengo trabajo, tengo salud física inclusive, de acuerdo a lo que tú pienses de eso. Si tú piensas que la vida es muy difícil, que la vida es muy dura, que las personas son traicioneras, pues eso es lo que tú vas a traer a tu vida por resonancia. Tus esquemas, tus creencias, tu sistema de creencias es el que va emitiendo esa información a tu exterior, a tu contexto, y por resonancia esa información vuelve a ti, traducida en ¿qué? En personas, traducida en trabajos, traducida en relaciones de pareja, en relación con el dinero, con todo. Ahí está esta frase tan famosa que dice que cuando uno tiene cabeza de martillo todo es un clavo. Exactamente, exactamente. Por resonancia, todo va a venir a mí tal y cual tú lo tienes integrado en tu mente. Bueno, ya que hablamos un poquito de cada una, cuéntanos, Paula, ¿hay alguna forma o alguna etapa en la vida en la que estas heridas se vienen a sanar? Claro, siempre vamos a tener la oportunidad de sanar en cualquier etapa de nuestra vida, ¿cierto? Obviamente en la infancia es muy importante que nuestros padres estén atentos a esto, pero sabemos que eso pues a veces es un poco difícil. Pero ya cuando tú estás en tu adolescencia, porque aquí voy a decir esto, entre más rápido lo hagas, pues mucho mejor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una condición cerebral que se llama la plasticidad cerebral, que obviamente la vamos a tener siempre, pero no es igual un cerebro de 18, de 20, de 25, que un cerebro de 65, de 70 y de 80 años, ¿cierto? Ya hay unas calcificaciones a nivel neuronal que pues van a hacer que los procesos tal vez sean un poco más lentos, pero no es imposible. Siempre, hasta el último día de tu vida, tienes la oportunidad de hacer un proceso de sanación, de hacer un proceso de transformación en tu vida. Entonces, estas heridas se pueden sanar. ¿Cómo? Herramientas sencillas. Vamos a terapia. ¿Sí? Creo que es muy importante y aquí voy a aprovechar para invitar a todas las personas que de alguna manera se sientan que tienen alguna característica, alguna señal de estas heridas o de cualquier situación que no esté funcionando como tú quieres en tu vida, que te hagas cargo, que te hagas responsable, que te hagas consciente de esto y busques la ayuda. A veces levantar la mano no es fácil, ¿cierto? Porque hay un tema en nuestra mente que se llama ego, que nos impide hacer ese reconocimiento de que podemos pedir ayuda. Sensibilicémonos con esto y levantemos la mano porque todos estamos aquí para acompañarnos, para asistirnos. Somos seres humanos, no hay nadie mejor que nadie. Simplemente pues habrá unas personas, aquí estamos los terapeutas para eso, que ya hemos hecho un trabajo con nosotros mismos. Nosotros también tenemos heridas y gracias al trabajo que venimos haciendo con nuestras propias heridas podemos acompañar a otros en la sanación de ellas. Entonces uno es buscar terapia, es levantar la mano, es dejarse ayudar, ¿sí? Hacer reconocimiento de que el niño interior sí existe. Porque somos adultos, nos vemos estos cuerpos de adultos y decimos, pero ¿cuál niño? Si eso ya pasó hace rato, yo ya ni me acuerdo de eso, no tengo ni memoria. A mí me pasa un montón en terapia que la gente, yo le pregunto por su infancia y dicen, ay, yo no me acuerdo de eso. Ve, yo hace años ni hablo de esas historias. Claro, entonces tenemos una desconexión de nuestro proceso evolutivo.
creemos que somos este adulto ahora, entonces creemos que para atrás no pasó nada, ¿cierto? No, absolutamente no. La tarea es hacer conciencia de que sí, yo soy esta mujer adulta hoy, este hombre adulto hoy, pero tengo una historia para atrás, tengo una historia que me acompaña, que ya tiene una información, que gracias a esa información pues hoy estoy aquí. Reconciliarnos con la imagen, la figura del niño interior y rescatarlo, creo que también es una tarea muy importante. Y por último, creo que hacer conciencia de las experiencias que estás viviendo y dejar de quejarnos. Salir del lugar de la víctima es supremamente importante para hacer procesos de sanación. Cuando tú te sales del lugar de la víctima y dejas de pensar que los malos son los otros y tú eres el pobrecito y que todo el mundo hace cosas en contra tuya y dices, bueno, aquí está pasando algo, voy a levantar la mano porque no es normal que siempre viva las mismas situaciones. Si a ti te pasa más de 2 veces una sola experiencia, es porque el asunto es tuyo. Y debes hacerte cargo tú de esa situación. Es decir, a mí un novio me deja 2 veces plantada y se va con otra. Eso no es que los hombres son malos. Ahí hay una situación tuya como mujer que necesitas atender. Entonces, cuando yo observo esos patrones de repetición, es importante hacer un alto en el camino, dejar de ser la víctima y empezar a buscar caminos de ayuda. En este tema de la víctima, las personas que nos han escuchado en otros capítulos, yo he rescatado mucho que alguien que se siente atrás de este micrófono, precisamente le rescatamos demasiado que se sale de la víctima, porque cuando alguien viene a este podcast y cuenta su historia, se sale de la víctima. Entonces, ¿qué pasa con estas 5 historias que vamos a ver en los capítulos siguientes? Es que las personas que ustedes van a estar escuchando, cada uno ya no salimos de la víctima, o sea, ya no somos el que me traiciona, el que me abandona, el que me rechazan, el que me humillan o el que me hacen cosas injustas, sino que ya la resignificamos precisamente por el acompañamiento que tuvimos con Paula, y lo hemos hablado en las otras historias que ustedes han podido escuchar, ese gran valor que tiene alguien para pararse aquí y venir y contarnos su experiencia. Entonces es también una invitación de que no porque a mí, sino para qué a mí. Exactamente. Es salirnos de esa victimización y poder decir, tengo oportunidad de hacerlo diferente. Entonces la invitación hoy con esta contextualización de lo que son las heridas del alma o de la infancia, es poder reconocernos como seres humanos en completud y que de alguna manera vinimos a aprender todos. Aquí nadie está vacacionando, nadie está en un castigo. Aquí todos estamos buscando caminos de aprendizaje para evolucionar. Entonces la invitación va a ser esa, a que nos hagamos responsables, a que nos hagamos cargo de nuestra propia vida y en la medida en que tú te transformas, vas a transformar tu entorno. Y esa es la intención. Bueno, muchísimas gracias. Los invitamos a escuchar, claro, los 5 capítulos siguientes, cada uno tratando las heridas que acabamos de explicar, con historias reales. Cada uno, una persona va a estar aquí contando su experiencia y cómo a través del acompañamiento que ha tenido con Paula ha podido resignificar su historia. Entonces aquí queda abierta la invitación. Les agradezco muchísimo a Paula y a Norbay por este espacio. Y bueno, este es el primer año de historias y lo quisimos hacer en grande con un tema que es transversal a todos, no importa quién seas, en dónde vivas o qué historia de vida tengas. Siento que es algo que puede resonar en tu vida. Entonces muchísimas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio.